¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva serie de mensajes desde el corazón de London, aquí en Canadá. Vamos a estar trabajando y tratando en una serie que nos va a llevar por varias semanas respecto a las profecías, específicamente las profecías que se encuentran en el libro de Mateo 24, que fueron citadas específicamente por el Señor Jesús en su enseñanza aquí en la tierra. Fue justamente a unos discípulos que en el pasaje paralelo de Marcos 13, que Jesús aborda estos temas y los trata con una singular especificidad para los tiempos que estamos viviendo hoy. Oremos, Señor, que la palabra traiga fruto, Señor, que la palabra cunda en nuestros corazones, en nuestro cerebro, Señor, en nuestro razonamiento. Que tu palabra sea más cortante que doble filo y que abra el entendimiento de las personas que lo van a escuchar. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y gracias por estar en medio nuestro. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da la oportunidad de estar juntos y estudiando la palabra. Les invito a ustedes, mis hermanos, a abrir eh, su Biblia en el libro de Mateo, justamente el libro de Mateo 24. En esta primera parte de esta serie la vamos a dedicar a la introducción del tema, ¿sí? Recordemos que Jesucristo, en estos últimos espacios y tiempos de su ministerio aquí en la tierra, tuvo bastantes ocasiones para las cuales él utilizó en enseñanza, ¿no? En generación de una enseñanza que hasta el día de hoy eh, prevalece, ¿no? En el capítulo 21 de Mateo, de hecho, se da la entrada triunfal en Jerusalén. Y en ese espacio de tiempo, que fue una semana entre la entrada triunfal en Jerusalén, que fue parte de nuestra serie anterior, y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hubo esos espacios, ¿no? Esos tiempos en los cuales Jesús aprovechó de poder eh, enseñarles y formar a sus discípulos. Y dentro de esos intercambios que hubo, en el capítulo 24 se nos dice que, bueno, anteriormente Jesús había hecho un lamento, ¿no? Sobre Jerusalén, que la vio desde lejos y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿no? Y hace ahí una alegoría a una gallina que quiere juntar sus polluelos, etcétera, etcétera. Luego de eso, fueron al templo, ¿ok? Y ahí dice el versículo 1 de Mateo 24 que cuando Jesús salió del templo, ¿sí? Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, que era una construcción que había ahí en los alrededores del templo principal, el templo de Salomón, ¿sí? Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando usa el tiempo futuro, ¿sí? Jesús ya está haciendo profecía. Ahora, la palabra profecía tiene varios significados, como lo vamos a ver ahora. En primer lugar, profecía es básicamente una revelación del Señor y que se puede manifestar a través de siervos de Él, a través de una palabra dedicada específicamente para un pueblo, como por ejemplo hay profecías para el pueblo de Israel en Romanos 11, por ejemplo, y en Apocalipsis. También hay profecías sobre la humanidad, ¿sí? Y hay profecías sobre la segunda venida y los últimos tiempos, ¿sí? La llamada escatología, que son los hechos de los últimos tiempos. Y todo este cúmulo de eventos escatológicos están descritos en la palabra.
Pero hoy nos vamos a dedicar a este pasaje, o más bien esta serie de mensajes, nos vamos a dedicar a este pasaje, en el cual Jesús, en, en su propiedad, ¿no? Como ser humano y como Dios al mismo tiempo, expresa una revelación divina, una palabra inspirada, como dice ahí, una predicción, ¿sí? Todos estos significados son aplicables, por ejemplo, a los profetas que profetizaron en los tiempos de los reyes en Israel, ¿sí? Israel y Judá, que eran revelaciones divinas respecto al comportamiento del pueblo, ¿sí? O comportamiento de los gobernantes en ese tiempo, y que tenían que ver con el pecado y con el alejamiento de Israel de la palabra, ¿no? Eh, y palabra inspirada, ¿no? Que venía directamente del Señor. Y tenemos todos los profetas menores, donde hay palabra inspirada, en la cual también hay palabras para los tiempos actuales, como por ejemplo en Daniel, en Zacarías también. Tenemos palabras proféticas para los tiempos que vivimos hoy. Y así como también hay palabra para los tiempos que vivimos hoy, hay palabra profética para los tiempos de Jesús. Por ejemplo, Isaías 53, que habla exclusivamente acerca del Mesías, Jesucristo, que vino a la tierra y se cumplió perfectamente toda esa concatenación de hechos ahí en ese tiempo. Pero Jesús, por ejemplo, en el versículo 2 de 24, del capítulo 24, dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre tierra que no sea derribada. Ahora, esta profecía se cumplió poquito tiempo después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, ¿sí? Porque el año 70, ¿sí? El general Tito, que después fue también eh, emperador romano, eh, destruyó el templo, ¿sí? Lo que estaban hablando, lo que estaban conversando los discípulos, lo destruyó hasta el ras de piso. De hecho, no se pudo cultivar nada en esos territorios después de esa destrucción. Entonces, esa sería como la profecía o la predicción de Jesús que sería cumplida en un corto tramo de tiempo. Pero hay otras señales antes del fin, que como dice el pasaje ahí, y tiene pasajes relacionados, como es también en Marcos 13, del 13 al 23, y Lucas 21, del 7 al 24, ¿no? Donde podemos también comparar ambas versiones y sacar otros tipos de exégesis o hermenéuticas, cómo interpretar nosotros la profecía y la palabra de Dios, siempre orando, siempre pidiéndole ayuda al Señor para entender su palabra, ¿sí? Espero que haya quedado claro lo que es una profecía. No quiere decir exclusivamente una declaración sobre un evento posterior, ¿sí? Puede ser también una profecía, una revelación divina respecto a la iglesia hoy, o para una iglesia local, en un lugar específico, una palabra inspirada de una predicación, de un estudio bíblico. Eso es profecía también, ¿sí? Eh, Asociada normalmente a la predicción o a la escatología, ¿no? Pero también tiene estas otras acepciones. Cuando hablamos de la segunda venida, que es en lo que nos habla el pasaje de Mateo 24, ¿sí? Eh, Deja dos eventos, no dos eventos, sino que dos enunciados muy claros. Uno, el desconocimiento de la hora exacta de cuándo va a suceder. Nadie lo sabe y queda en segunda de Pedro también. Jesucristo va a venir como ladrón en la noche, dice, que nadie sabe cuándo viene y nuevamente el Señor Jesús en otro aspecto de su caracterización, ¿no? Que sería el rey soberano, eh, eh, gallardo en batalla, eh, triunfante ante las huestes de maldad del enemigo, ¿sí? Después de una concatenación de hechos también que son conocidos escatológicamente como la gran tribulación, la asunción del anticristo, del falso profeta, el gobierno mundial, etcétera, etcétera, que son motivos de quizás otro estudio. Pero ese evento específico, ¿no? De la segunda venida, nadie sabe cuándo va a ser, nadie sabe cuándo va a ser otro evento que es el arrebatamiento, ¿no?
va a ser repentino, todos esos hechos van a ser de un día para otro, ¿sí? De hecho, en el Evangelio nos habla de que hay una canción, de hecho, que habla de que van a estar dos moliendo en un molino, uno se irá y el otro se quedará, ¿sí? Por eso debes estar listo cuando Cristo vendrá. Y nos recomienda, ¿no? En una de las parábolas de los cuencos con aceite, ¿no? De las lámparas con aceite, hay que estar alertas, ¿no? Preparados, listos, alertas en oración, dice, y en acción, en oración y en acción, predicando la palabra, para cuando estos eventos ocurran, ¿no? No sabemos cuándo van. Por lo tanto, puede ser hoy, mañana, luego de ver este video, quizás sucedió antes de ver el video, solo el Señor y el Padre Celestial, en su infinita soberanía, lo tiene claro, ¿sí? Entonces, para la segunda venida, como dice acá, hay otros hechos que comienzan principalmente en el versículo 3, cuando los discípulos le dicen, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ansiosos los discípulos pensaban, obviamente, dentro de su humana eh, forma de ver las cosas, ¿no? Que el plan de la segunda venida y que lo que él anunciaba de que iba a resucitar, morir, resucitar y volver a venir, se iba a producir pronto, durante quizás el periodo de vida de los discípulos, ¿no? Vemos que ya casi 2000 años después, toda esa predicción, esperanza, los discípulos de ver nuevamente a Jesucristo en la tierra se vieron desvanecidas. Estamos hoy todavía con la esperanza, ¿no? De la venida de Cristo, del reino milenial eh, eh, y nuestra, o sea, el reino milenial con nosotros y también en la eternidad, ¿no? Con la Trinidad. Eh, y ahí da una serie de hechos, ¿no? Que están establecidos para este fin del mundo, ¿sí? El único hecho, insisto, eh, que derivó en un evento posterior a la venida, a la ida de Jesucristo de la tierra, a la ascensión, fue la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Por los romanos. Más el resto tiene otro tipo de acepciones, ¿sí? Que también pueden darse como profecía desde el tiempo que se dijo, ¿no? Todo lo que vamos a trabajar y estudiar durante esta serie de mensajes pudo darse también durante épocas tempranas del cristianismo, ¿sí? Y se siguen dando hasta el día de hoy, siguen dando, ¿sí? Señales antes del fin, y el antes del fin es antes de que suceda, ¿no? Eh, no hay quizás una temporalidad taxativa, ¿no? Tajante, ¿no? Simplemente se da ahí como hecho por parte del Señor Jesús que estas cosas van a suceder, ¿sí? Eh, y vemos que hay algunas categorías aquí también en cuanto a lo que es el, la segunda venida, ¿no? Y ciertas señales, ¿no? En Mateo 24:14 dice que para que se produzca esa segunda venida, tiene que haber algunos eventos clave. Hay varios más. Pero los de Mateo 24, ¿sí? Los que están nombrados acá, es, por ejemplo, el versículo 14 que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, al pronunciar esa palabra, para que el logos se haga carne, ¿sí? Tiene que suceder esto. Y, y si lo pensamos, digamos, históricamente, hasta 1492 había todo un continente que todavía no había sido alcanzado, o por lo menos nosotros pensamos, o no ha sido comprobado por la historia, que haya sido alcanzado con el mensaje redentor de Jesucristo. Solo Europa, a través de la influencia de Roma, ¿sí? Y los esfuerzos misioneros,
en el Medio Oriente, ¿sí? Y los esfuerzos misioneros de la expansión del Evangelio de Pablo y los discípulos, posterior al ministerio de Jesús de la tierra. De ahí saltó a América, ¿no? Recién hace 500 años, 520, 530 años atrás, y recién fuimos alcanzados. Entonces, una gran parte de la tierra o de la población de la tierra recién fue alcanzada hace 500 años, no es mucho, ¿sí? Y de hecho hay todavía tribus no alcanzadas por la civilización occidental que también están dentro de este rango, ¿no? Y se le ha predicado el Evangelio en todo el mundo, y sabemos que ahora hay mucha oposición. Europa, a través de un secularismo eh, recalcitrante, le ha dado la espalda a la fe cristiana y a cualquier tipo de manifestación de creencias, ¿no? Excepto los musulmanes, el Islam, que a través de la migración ha logrado también poblar bastantes territorios de Europa, ¿no? Y un secularismo galopante que atrapó ya a Canadá, está haciendo lo mismo con Estados Unidos y el resto de los países de América Latina. Eh, Secularismo que eh, eh, odia, odia los estatutos y los reglamentos y las reglas de vida que nos da el Señor Jesucristo, ¿sí? Eh, y que no toma la palabra de Dios como autoridad, ¿no? Eh, eh, Tenemos también todas las religiones orientales, ¿no? Tenemos el taoísmo, tenemos el budismo, tenemos el hinduismo, ¿sí? Que son religiones que tienen otros caminos, tienen otras formas, ¿sí? Eh, y ahí también está el Islam, que tiene ya hace poco, hace algunos años atrás, celebraron, de hecho, celebraron que ya son más de 1.000 millones en el mundo. Em, y llegar allá a esos pueblos no alcanzados es parte también del desafío y parte de esta profecía también, ¿sí? Ellos tienen conocimiento acerca de Jesucristo como en el Corán, como un profeta, pero no tienen la noción de que Jesucristo es el Redentor, el Mesías prometido. Los israelitas mismos, ¿no? Los israelíes, ¿sí? Toda la estirpe judía todavía espera el Mesías. O sea, hay bastante que hacer todavía en este aspecto de la predicación a todo el mundo, como dice Mateo 24:14. Y hay otro aspecto, ¿no? Que es la gran apostasía, ¿no? Que está en Mateo 24, del 10 al 13, que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos, se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, esperanza, ¿no? El Evangelio es sufrido. El Evangelio no nos promete o no nos augura un mundo feliz o una experiencia feliz. Nos augura el gozo como un estilo de vida, pero no la felicidad, sino que quizás todo lo contrario. ¿Sí? Porque vamos a ser perseguidos, ya somos perseguidos, eh, el mundo nos perseguirá, se levantarán falsos profetas, por eso hay que tener cuidado. La única fuente de autoridad este, reconocida, bíblica, es la palabra del Señor. Cuidado con aquellos que predican otro evangelio o que se apropian de ciertos versículos de este evangelio y arman toda una doctrina falsa, falsos vientos de doctrina. Mis hermanos, esta es otra de las eh, señales, ¿no? Antes del fin, y que lo estamos viendo muchísimo ahora. En tiempos de pandemia, hemos visto levantarse muchos predicadores eh, profetizando sobre esto, proclamando o autoproclamándose sanadores
espirituales o sanadores físicos de la enfermedad. Tengamos cuidado. ¿Sí? La palabra es fiel, la palabra es fiel y es muy clara, ¿no? Cuando usted busque palabra, usted busque un lugar de reunión o un culto o un servicio donde se predique la palabra, ¿sí? Y no se asocie esa palabra a otro tipo de conocimientos psicológicos, sociológicos, antropológicos. Donde se predique la palabra tiene que estar usted, mi hermana, mi hermano. Como dice la palabra aquí en Mateo, vendrán engañadores que querrán con palabras muy bonitas, con una retórica muy elaborada, con un discurso muy atractivo, carismático, ¿sí? Le van a ofrecer un evangelio distinto al que está aquí en la palabra. Tenga usted cuidado, mi hermano, y que oro para que el Señor le dé discernimiento de espíritu, para que la predicación que usted escuche o la enseñanza que usted escuche sea la enseñanza que sea una sana doctrina, ¿sí? Y como introducción, esto es solamente una introducción, luego seguiremos desarrollando estos temas, ¿sí? Y hay muchísimo para tratar aquí. El versículo 4 dice, Jesús, mirad que nadie os engañe. Y después empieza a decirnos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahí tenemos ya una profecía que vamos a tratar en profundidad y tratar de dar algunos elementos que nos ayuden a discernir cuando una enseñanza de alguien que se diga Cristo o Jesús es falsa, ¿sí? Para terminar ya este tiempo lindo de estudio y proclamación de la palabra, vamos a cantar, ¿sí? Vamos a cantar juntos esta canción al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. Sea gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Y ese es un canto escatológico, ¿no? Al que está sentado en el trono, al que está ahí reinando, sea honor, gloria y alabanza y poder para siempre. Cantemos. Al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, sea gloria y honor, sea gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Sea la gloria y honor, alabanza y poder para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre, señores, la gloria. Para siempre la gloria para ti. Para siempre, para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a seguir sintonizando este canal de YouTube, en Facebook, ¿sí? En el Facebook de la Iglesia Verdad y Vida. Ahí estamos para seguir estudiando juntos la palabra y edificando. Que el Señor les bendiga.